A empezar entonces el estudio de esta mañana. Vamos a desarrollar del versículo 32 hasta el versículo 43, sin antes siempre hablar un poco sobre la introducción, que es fundamental para que podamos entender la enseñanza. Muchas veces bueno, esto me pasa como pastor, a veces hay hermanos que me invitan a participar de algún congreso en el área, obviamente, en nuestra área, en el cual es el conocimiento de la palabra. Y a veces veo que el congreso o ese seminario que se me invita, pues a veces tardan 3 días y tienen un costo económico, y muchas veces uno no va porque no es que no quiera ir y seguir aprendiendo de las cosas del Señor, pero sin embargo hay situaciones tanto económicas como de tiempo que no permiten hacer aquello. Eso les comento porque esta semana, por ejemplo, me invitaron 2 hermanos y pues a veces no se puede explicar el por qué uno no va, y puede crear quizá una susceptibilidad de que, bueno, ya no quiere aprender o algo así, pero no es así, ¿sí? No es así, son circunstancias que a veces no me permiten tener ese tiempo, porque también para que yo pueda enseñar los domingos tengo que también a veces desgastar mucho tiempo para que yo pueda de alguna manera enseñar este libro. Pese que se tiene todo el fundamento, se tiene todo el contenido, sin embargo hay que prepararse para dar aquello. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tema de esta mañana, de los versículos 32 al 43, vemos una faceta distinta, no distinta, sino una faceta complementaria al que un ministro, en este caso a través de la vida del apóstol Pedro, debe manifestar un ministro, un siervo del Señor. Si bien por un lado en el ministerio hay un lado que es directo hacia la enseñanza, o sea, el enseñar la palabra del Señor a todos aquellos, a su grey. El pastor debe enseñar, debe ser apto para enseñar conforme a una sana doctrina, conforme a un estudio, como lo que hacemos, un estudio sistemático de los libros que nos presenta la Biblia. Entonces hay una otra faceta o otro lado del ministerio, podríamos llamarlo así, que se relaciona en cuanto al servicio personal hacia la grey o hacia individuos. O sea, implica las acciones que el ministro o el pastor debe tomar, como por ejemplo estar siempre participando de actividades, o siempre estar participando de situaciones que se presentan en el ministerio, ¿no es cierto? Visitar las casas de los hermanos, quizá ir a predicar fuera, ministrar, a dar consejería, lo que quizá en algún momento habíamos hecho con mayor amplitud. Entonces, ese viene a ser otro lado de lo que es el servicio en el ministerio. Por un lado, enseñar directamente, ¿sí? A través de la predicación y la enseñanza, y por otro lado, su servicio personal para con actividades, más las acciones, si me quiero hacer entender. Entonces, en el capítulo 9 habíamos visto, en una primera parte, vimos cómo Dios salva a Saulo mediante una visión, y a través de este primer segmento, desde el versículo 1 hasta el versículo 31, habíamos visto algunas características para que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos si realmente tenemos una verdadera conversión, ¿sí? Una conversión genuina, porque tenemos que entender que a veces creemos que somos convertidos o que somos salvos, para que tú puedas entender. Sin embargo, podemos estar mintiéndonos a nosotros mismos, porque el arrepentimiento, como dicen las Escrituras, es dar la vuelta, no solo en un cambio de mentalidad, sino también es un cambio, o sea, es una realidad, que se trata de un cambio de una dirección de vida.
A veces podemos creer que somos verdaderos convertidos o que hemos entrado al arrepentimiento genuino, y es verdad que a veces hay un cambio de mentalidad, pero solamente de mentalidad, de pensamiento, y no así de acción. Entonces, un verdadero arrepentimiento no solo conlleva un cambio de mentalidad, sino también un cambio de dirección de vida. Obviamente, en nuestro proceso que caminamos en el Señor, si bien somos considerados santos posicionalmente, también hay una posición en cuanto a la santidad de una santificación progresiva. Por eso la palabra dice, el que sea santo, santifíquese aún más todavía. Y terminamos en una final santificación, pero más conocida o mejor definida como la glorificación. Ya vamos a llegar a esa etapa cuando estemos en la presencia del Señor. En este sentido, este versículos del 32 al 43 que hoy día vamos a desarrollar, vamos a ver, vamos a pasar de Pablo o nuevamente vamos a pasar al apóstol Pedro. Recordaremos que el gran apóstol Pablo, en los versículos anteriores que hemos estudiado, ¿no? Se convirtió, sí, y él empezó a proclamar el evangelio ahí en Samaria, después fue a Jerusalén, y en Jerusalén, ya cogiendo riesgo su vida, pues tuvieron que llevarlo, sí, resguardar su vida al lugar donde él, a su tierra natal, y ahí desaparece lo que es la vida del apóstol Pablo hasta el capítulo 11, versículos 25 y 26, donde se le menciona. Y sin embargo, en el capítulo 13 adelante, hasta el capítulo 28, ya nuevamente él toma, o sea, escena en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora estamos pasando del apóstol Pablo, los versículos 32 al 46, al apóstol Pedro, ¿sí? ¿No? Y recordemos que el apóstol Pedro él sabía lo que era predicar a las masas. Desde el día de Pentecostés en adelante, habló realmente a enormes cantidades de personas o de multitudes en Jerusalén. También predicó, habíamos estudiado en los capítulos 4 y 5, 2 veces ante el concilio. Sin embargo, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, del versículo 32 hasta el versículo 43, terminando el capítulo 9, este pasaje revela el otro lado del ministerio de Pedro, al que hacía referencia en la introducción. Reitero, este pasaje revela el otro lado del ministerio de Pedro, su servicio personal a individuos. Y aquí vamos a ver, para un estudio mejor detallado, puedas tú entender, vamos a ver 6 elementos de tal servicio, ¿no? 6 elementos de tal servicio, o sea, que se insinúan, no de su directa enseñanza, sino indirectamente de sus acciones. Vale decir que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo y otros hombres de Dios que nos relata el Nuevo Testamento, no simplemente ellos enseñaban la palabra o predicaban la palabra, sino también estaban inmersos indirectamente con sus acciones lo que ellos predicaban. O sea, ellos siempre estaban atendiendo a las multitudes, o sea, atendiendo a la grey, atendiendo a los individuos, visitando iglesias, visitando casas, ¿sí? Viendo las necesidades quizá de algún hermano, si está enfermo, aunque más adelante vamos a hablar de aquello, ¿no? Entonces aquí vemos una otra parte del ministerio de Pedro. Y esa parte debe también ayudar a muchos que están escuchando la enseñanza o el estudio a que deben tomar parte también en el sentido de no solo predicar la palabra, sino también accionar aquello. Ahora, la pregunta siempre está en mi mente cuando voy preparando aquello. No tenemos mucha información, realmente para mí es hasta muy, o sea, me pregunto mucho cómo lo hicieron, ¿sí? Pedro, Pablo y todos aquellos. O sea, ¿de dónde sacaban el apoyo económico? Porque, bueno, entendemos que en el Nuevo Testamento muy poco se habla de aquello,
en sí, porque ya no están los diezmos de por medio, pero sí las ofrendas. Bueno, Pablo entiendo que él trabajaba con sus propias manos para poder sustentarse. En algunas oportunidades él recibía algunas ofrendas. Sin embargo, cuando veo el ministerio del apóstol Pedro, pues no se menciona mucho de aquello. Es más, en la primera carta a los Corintios sugiere que los apóstoles en ese tiempo pues, estaban acompañadas de sus esposas, aunque muchos dicen que no, ellos no tenían ese compromiso. Sin embargo, a veces uno se pregunta, vaya, el tiempo que ellos deberían tener realmente sí que eran muy fructíferos en cuanto a manejar su tiempo, a redimir su tiempo. Pero sin embargo nos vamos a ir directamente a la enseñanza, porque la enseñanza nos muestra en el principio de la iglesia cómo eran los apóstoles, cómo se inició la iglesia y cómo es que vemos aquí a un Pedro, sí que era eficaz, realmente eficaz con individuos, ¿no? En su ministerio, porque siempre él estaba participando, ¿sí? Él siempre estaba exaltando a Cristo, estaba disponible para cualquier momento que se le convocaba. Era un hombre tan devoto que él entendía que el poder que podía hacer los milagros venía del Señor, era tremendamente fructífero, recordemos, desde Pentecostés hasta más adelante, como realmente muchos creyeron en el Señor, ¿no? Y algo más fundamental que quizás no se ve en este tiempo, este hombre, el apóstol Pedro, realmente se encontraba libre de prejuicios. Porque si bien te acordarás, para un judío que esté o entremezclarse o tener comunión con un samaritano, pues no era dado. Y peor aún, cuando estudiemos estos versículos, con un curtidor de pieles, vivir en la casa de un curtidor de pieles, que eran considerados realmente anatemas, porque ellos trabajaban con animales muertos. Entonces, él había cambiado completamente su perspectiva de vida, ¿sí? Había cambiado completamente su perspectiva de comunión con los demás porque él ya realmente estaba libre de prejuicios. Y es así que nos muestra los versículos del 32 al 43. Y reitero, aquí vamos a ver cómo el servicio del apóstol Pedro, ¿sí? En el otro lado del ministerio, más en el ministerio del servicio, ¿sí? De poner en acción aquello que él predicaba. Ahora, vámonos al libro de los Hechos para que podamos entender de lo que estoy hablando aún más. Espero, ahora no puedo yo intercambiar sus miradas para ver si han entendido o no, pero entenderé que me están entendiendo en el estudio que estamos haciendo. Ahí en el versículo 32 al 33, si usted me sigue en su Biblia, allá donde usted está, aquí vemos un primer elemento, ¿sí? Cómo es que Pedro realmente participaba, ¿sí? Y en el versículo 32, leo hasta el versículo 33, dice así: aconteció que Pedro, dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, ¿ya? Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, recordamos, el escenario cambia, ¿no es cierto? Cambia de Pablo otra vez a Pedro, quien vuelve a ser el personaje central en la narración de los 3 capítulos siguientes. Vale decir que lo vamos a ver en los 3 capítulos siguientes y vamos a hablar del apóstol Pedro. Ya hemos hablado de que Pablo ya se había convertido y él empezó a proclamar el evangelio en Damasco y en Jerusalén, y es por eso que trataron de matarlo, ¿sí? Ahora ha huido a Jerusalén, ha huido de Jerusalén hacia su ciudad natal que está en Tarso. Varios años después, como se registra en el capítulo 13, y vamos a estudiarlo eso cuando, si es que Dios quiere, en su soberanía y en su prerrogativa, Pablo va a volver a escena en el capítulo 13 hasta el capítulo 28 y ahí va a dominar toda lo que es la narración del libro de los Hechos. Entonces, hasta este momento, la continua expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, obviamente se acuerdan, con un poco de ayuda, podríamos decir así, o por la situación de persecución que hubo después de la muerte de Esteban, ya se requirió
que la iglesia se moviera y trascendiera más allá de Samaria, ¿sí? Más allá de Jerusalén, yendo a Samaria, Judea, y a partir del versículo del capítulo adelante ya vamos a entrar lo que es hasta lo último de la tierra, podríamos decir así. Entonces, en el versículo 32, la declaración que hace aquí, que aconteció que Pedro dice, visitando a todos, ¿qué muestra? Muestra el incesante carácter del ministerio del apóstol Pedro en esta época. En uno de sus viajes, dice, vino también a los santos que habitaban en Lidia. O sea, Pedro se movía, en otras palabras, Pedro participaba, no se quedaba en su oficina, por llamarlo así, o sea, no se quedó en Jerusalén, no se quedó ahí encerrado en cuatro paredes, sino que él era activo en el ministerio y seguro que Dios lo ponía en lugares estratégicos. ¿Te das cuenta? Entonces, en el versículo 32 habla, por eso de Pedro, visitando, dice, a todos, dice, y vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, vale decir que él no se quedaba en Jerusalén, él iba, ¿sí? Él tenía esa convicción de visitar a los hermanos, ¿no? Y Lida, conocida en el Antiguo Testamento como Lot, estaba situado, algunos dicen a 15 kilómetros, otros a 50 kilómetros, bueno, pero de alguna manera era nomás un tramo que estaba al sureste de la costa marítima de Jope. Entonces, este lugar era importante, Lida, al cual se hace mención en el versículo 32, ya que la atravesaban los caminos de Egipto a Siria y de Jope a Jerusalén. Hoy día, por ejemplo, este lugar es la ubicación donde está el aeropuerto internacional de Israel. Entonces, cuando Pedro llegó, dice en el versículo 33, halló allí, dice, a uno que se llamaba Eneas, ¿sí? Que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces no era un paralítico de nacimiento, sino que algo habrá ocurrido, ¿sí? 8 años atrás, no sabemos cómo, o el texto no nos dice cómo llegó a estar paralítico, ¿sí? Podríamos deducir que pudo ser qué sé yo, un derrame cerebral o una lesión que pudo haber tenido, o como en ese tiempo muchos llegaban a tener parálisis a través por la poliomielitis, ¿no? Que nosotros conocemos en este tiempo. Entonces, aquí no se trata de indagar por qué era paralítico, pero sin embargo aquí vemos un hombre que estaba 8 años estaba en esa condición. Y aquí lo que podemos un poquito mencionar o detallar es la expresión a uno, dice, ¿sí? Y comparándole más abajo con la otra hermana, en realidad una discípula, Dorcas, porque en uno menciona a uno, ¿no? Si tú me vas al versículo 33 dice, y halló a uno, no dice a un discípulo. ¿Qué significa o qué podría decir esto? Que entendemos por el contexto, o sea, hay un debate en medio, que Eneas era cristiano, o sea, era creyente, y otros dicen que no lo era. Porque si hubiera sido creyente, también hubiera mencionado la palabra discípulo, como lo mencionó en el caso de Dorcas. Porque en el caso de Dorcas, más abajo, en el versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, o sea, Dorcas, ¿no? En griego y Tabita en arameo, ¿no? Entonces, muchos consideran que Eneas no era un creyente, algunos dicen que sí, pero bueno, el hecho es que no es importante si haya sido o no haya sido un creyente, sino aquí lo que importa es lo que hizo Dios, o sea, ¿para qué hizo Dios este milagro? ¿No es cierto? Entonces, ahora también hay que considerar para los que estudian las escrituras que no existe ejemplos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de creyentes que fueran sanados, ¿sí? Sanados, ya creyentes que fueran sanados. Vemos que, por ejemplo, en el caso de Lázaro, Dorcas, Eutico, que fueron resucitados, o sea, más allá de una sanidad. Entonces, aquí nos especifica, vuelvo a reiterar, que Eneas cómo quedó paralítico, pero el hecho que podemos ver en el versículo 33 es que hacía 8 años que estaba, dice, en cama. Y seguramente que si no hubiera habido eh,
la sanación, o sea, si Pedro no hubiera estado ahí, seguramente él hubiera estado paralítico, creo, por toda su vida, ¿no es cierto? O sea, entonces, pero la disponibilidad de Pedro, o sea, debido a su participación, le abrió una puerta para ministrar. ¿Qué quiero decir? Que a veces Dios utiliza, en este tiempo que estamos describiendo en el libro de los Hechos, Dios utiliza los milagros con una otra meta, con un otro objetivo. Bueno, si bien parece para Eneas fue realmente una bendición de Dios volver a caminar, ¿sí? Dejar de ser paralítico, pero ese hecho, o sea, ese milagro hizo que muchos a través de ese milagro puedan realmente certificar el evangelio que seguramente Pedro les había predicado y muchos creyeron en Dios. Fíjense el objetivo. A veces el objetivo creemos hacia la única persona, pero sin embargo Dios tiene planes. O sea, Dios puede utilizar una situación para llegar a un objetivo de unas terceras o cuartas personas. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo al otro lado de los que están estudiando. Entonces, el milagro iba a ser usado por Dios, ¿sí? Para llevar la fe en Jesucristo a grandes cantidades de personas en la región circundante. Y no eran a grandes, a todos, dice. Más adelante vamos a ver cómo la palabra todos está puesto ahí. Entonces, más allá del, obviamente, como vuelvo a reiterar, del efecto en la vida de Eneas, pues también ese milagro iba a ser usado por Dios para llevar a muchos a su reino. Entonces, una primera parte, una primera acción que debemos entender, y debe también para nosotros ser como una exhortación, debe ser cómo es que Pedro, sí, pese a la posición que él tenía, él era el apóstol y eso era uno de los que realmente estaba ahí podríamos decir, en una posición preeminente dentro de los apóstoles. ¿Cómo es que Pedro, sí, era eficaz? ¿No? Porque él participaba, él no se quedaba encerrado, no se quedaba entre cuatro paredes, no se quedaba, o sea, no se quedó en Jerusalén, sino que él visitó, dice, a otros hermanos, a otros santos, no más allá del lugar que él podía cómodamente quedarse. Entonces, vemos un primer elemento que nos muestra aquí en el libro de los Hechos, que obviamente debe también exhortarnos, ¿no? A todos para que no seamos creyentes de cuatro paredes, sino que también empecemos a salir más allá de las cuatro paredes y podamos realmente extender el Evangelio, quizá no siempre ir a un lugar, sino quizá donde Dios te ha llevado, ¿sí? A veces Dios te pone a lugares muy distantes, ¿sí? Con un propósito, hasta incluso para salvar a una sola persona. O te puede poner en un lugar determinado para que tú le hables el evangelio a esa persona. Uno no sabe, uno no conoce realmente los propósitos del Señor, pero el Señor a veces tiene que hacer sus movimientos en todo este universo para llegar a alguien de sus hijos. Entonces, pero lo que vuelvo a reiterar, siempre hay una responsabilidad en el hombre, ¿sí? La responsabilidad en el hombre también tiene que accionarse. Entonces uno dice, Señor, heme aquí, ¿no? Muchas veces decimos, envíame a mí, Señor, y a veces te va a llevar a lugares que ni siquiera son muy cómodos o a lugares donde ni siquiera hay lo que esperas que haya, ¿no? Por eso mis respetos y realmente mi honra a aquellos misioneros que van a lugares realmente donde realmente uno no podría habitar humanamente bien. Entonces, sin embargo, pues aquí vemos en el estudio que estamos haciendo que es necesario participar, ¿sí? Más allá de donde estamos enraizados. Amén. Entonces, un segundo elemento que podemos ver en el estudio va en el versículo 34 al 35, algo que se está perdiendo en muchos predicadores de esta época, ¿sí? Y es exaltar a Cristo sobre uno mismo. Y lo que hacía Pedro era realmente, él no se promovía a sí mismo, sino que exaltaba a Cristo. Por eso en el versículo 34 dice así, y le dijo Pedro, Eneas, ¿sí?
Y ahí ves cómo Pedro exalta a Cristo y dice, Jesucristo te sana, ¿sí? Eneas, Jesucristo te sana. Acá vemos que Pedro no buscó su propia fama, ¿sí? Mucho menos fortuna, como ahora se hace, porque lamentablemente ahora se centran más en uno mismo. Él exaltó el nombre de Cristo, ¿sí? Él exaltaba el nombre de Cristo y de hecho él la tenía muy claro, porque cuando uno va a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y leo el texto, dice así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pedro tenía bien claro este tema. ¿Cuál? El de exaltar a Cristo. Y no solo Pedro, también vemos al apóstol Pablo, si uno lee en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, vemos también cómo la claridad de Pablo era exaltar a Cristo, así como también lo dice a la iglesia la iglesia de Roma, ¿no? En capítulo 15, en la epístola de los Romanos, capítulo 15, del 17 al 18, ahí es como realmente uno tiene que entender que en cualquier predicación, o sea, en cualquier enseñanza, se debe exaltar a Cristo. Entonces, Pedro exalta a Cristo y le dice, levántate y haz tu cama. O sea, y Eneas, ahí paralítico, o sea, el enfermo, ¿qué hace? Enseguida, dice, se levantó. Enseguida, o sea, no buscó ayuda de muletas o que le levantaran, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijimos, ¿te acuerdas en los capítulos 2 hasta adelante, cuando hablamos de sanidades y milagros? Ahí podemos reconocer realmente cuál es una verdadera sanidad y cuál es un verdadero milagro. Y como habíamos visto, como habíamos dicho, las sanidades fueron, ¿sí? Instantáneas y completas. No hay sanaciones progresivas. Ahora, alguien me dirá, ¿no? Pero ¿se acuerda de aquel ciego, sí? Como cuando Jesús escupió a la tierra, hizo vaso, le puso en sus ojos, después le dijo que se vaya a lavar a la fuente de Siloé, ¿no? ¿Sí? Bueno, puede ser un caso, pero sin simples las sanaciones, siempre las curaciones, o sea, siempre las sanaciones en el Nuevo Testamento, las que estudiamos, siempre fueron instantáneas y no fueron parciales, fueron completas. No es que Eneas tenía que ir a fisioterapia como sería ahora, ¿no? Sino que instantáneamente, ¿sí? Eneas quedó sano, ¿sí? Entonces, las curaciones de Eneas, ahora, ¿qué pasa con las curaciones de Eneas? Se extendieron, dice, o sea, se extendió, ¿sí? Hubo tremenda repercusión, ¿no? Por la sanación que tuvo, dice, y todos los que habitaban en Lida, dice, si te vas del versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, ¿no? Los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, se convirtieron al Señor al ver realmente ese milagro que hubo, ¿no? Y cuando aquí dice esa palabra todos, o sea, realmente tal era el poder y la gracia de Dios que a través de Pedro en esa sesión que todos, dice, todos creyeron. En Lida también y también en la llanura circundante de Sarón. Entonces, la frase aquí que podemos un poquito resaltar, dice, se convirtieron al Señor, ¿qué implica? Aquí es un verbo en el griego, ¿sí? Epistrepo, que es dar la vuelta, ¿ya? Y aquí describe la salvación como algo más que un cambio de mentalidad. En realidad se trata de un cambio de dirección de vida, como lo dije a un principio. A veces eso es lo que falta en la vida de los creyentes. No solo está bien entender mentalmente, ¿sí? Que el arrepentimiento o lo que hacíamos o cómo vivíamos estaba mal. Pero sin embargo, un verdadero arrepentimiento también conlleva, ¿sí? Ese cambio de dirección de vida, que no lo va a hacer, obviamente, reitero, muchas veces lo he dicho, no va a ser de la noche a la mañana,
¿sí? Pero va a ser de una manera en la cual ya tu estilo de vida, tu forma de vida, sí o sí tiene que cambiar, porque la conversión es un cambio de actitud, de una creencia y una conducta hacia un compromiso totalmente opuesto. Si no lo has entendido, vuelve a escuchar la enseñanza. Entonces, Pedro era eficaz, ¿sí? En este lado de su ministerio, reitero, no solo en la predicación o en la proclamación o en la enseñanza de la palabra, sino también que Pedro, el apóstol Pedro, que nos enseña a nosotros, él era participativo, él participaba, ¿sí? Iba a un lado, iba al otro lado. Es también como ejemplo podemos poner al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que iba de aquí, iba allá, visitaba las iglesias, volvía a venir, volvía a visitar, veía las necesidades de los hermanos, recaudaba fondos para su sustento, ¿no? Para los santos que estaban padeciendo necesidad, etcétera. Y en ese tiempo que había mucha hambre, entonces era un hombre que participaba. Entonces, pero no solo participaba, sino también que siempre ya tenían definidos que ellos, digo ellos, pero en este caso el apóstol Pedro, exaltaba a Cristo. Por eso decía, Jesucristo te sana. No es que yo te estoy sanando, ¿no? Y empiezan a hacer vanagloria de sí mismos, eso no le agrada a Dios, ¿no es cierto? Y vemos una tercera acción, la cual Pedro hacía, ¿no? Y por lo cual él era eficaz en ese lado de su ministerio, es que Pedro siempre se hallaba disponible. Si tú ves el versículo 36 al 39, leemos, ¿sí? Lo voy a leer y después vamos a un poquito desarrollar. Dice así, había entonces en Jope, dice, ya pasa, ¿no es cierto? Pasa. Había entonces en Jope, dice, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fíjense usted la disponibilidad de Pedro, ¿sí? Lo llevó a una oportunidad aún más sorprendente. O sea, Eneas recibió sanidad, pero Dorcas fue resucitada de los muertos. Vaya milagro, ¿no es cierto? Entonces, en la iglesia de Jope, o sea, una de las discípulas, dice aquí, llamadas Tabita, o sea, Dorcas en griego, ¿no? Tabita en arameo, ¿no? Ambos significan gacela, no sabemos por qué, o sea, por qué el significado, o sea, ¿sí? Sin embargo, esta hermana, o esta dama, yo podría llamarlo así, abundaba, dice, en buenas obras y en limosnas que hacía. Y si tú te vas un poquito, saltas al versículo 39, ella hacía algo que ya no se ve en estos tiempos, ¿sí? Ella hacía, dice, ropa para los pobres y necesitados, ¿sí? Para las viudas, ¿sí? Entonces, esta hermana realmente era un ejemplo de mujer cristiana y podríamos llamarlo así, incluso es una mujer virtuosa, porque en Proverbios 31, versículo 20, dice en ese versículo, alarga su mano al pobre, está hablando de la mujer virtuosa, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea, una de las características de una verdadera sierva del Señor, en este caso nos muestra, es que realmente un verdadero cristiano, ¿sí? Abunda, dice, en buenas obras, ¿sí? Abunda. Entonces, en el versículo 37 vemos que en lugar de enterrarla inmediatamente, ¿sí? Como vimos en el capítulo 5, ¿te acuerdas de Ananías y Zafira? Inmediatamente que ellos caían, o sea, ¿no es cierto? ¿Qué hacían los jóvenes? Agarraban y los iban a enterrar, ¿sí? Pero en lugar de enterrarlas inmediatamente, como usualmente se hacía aquello, o sea, debía hacerse aquello,
la pusieron, dice, en una sala. Ahora uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no la enterraron inmediatamente a esta discípula, a esta hermana? Bueno, entendemos que es obvio que tenían algo más en mente. Recuerda, un hecho había pasado más allá, ¿sí? En Lida, ¿sí? Y se hizo gran reconocimiento a ese hecho que había pasado. Entonces, quizá digo, hermanos, habrían escuchado la curación de Eneas, ¿no? Y es por eso que en el versículo 38, o sea, que Lida estaba cerca de Jope, donde estaba Dorcas, ¿no? Los discípulos ya se enteraron y ahí dice que Pedro estaba allí, ¿no? Y enviaron, dice, 2 hombres a rogarle a Pedro. Ahora, no nos dice si realmente les rogaron, pero bueno, les rogaron, dice, a Pedro, y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Ahora, me voy a calmar un poquito para que entiendas. En este momento, allá en Lida, sí, todos creyeron, dice, al ver la curación de Eneas. Había una necesidad quizá presencial de que Pedro estuviera ahí, quizá para enseñarles aún más, para exhortarles aún más, para confortarles aún más. Sin embargo, sí, lo que Pedro muestra en estos versículos del 36 al 39, hay una disponibilidad en su corazón, sí, de ir hasta Jope, donde se encontraba Dorcas, ¿no? Que a pesar de los absorbentes deberes del apóstol, entre las enormes cantidades de personas que confesaban a Jesús como Señor, por el mismo hecho de esa sanación de Eneas, ¿qué hace Pedro? Dice, en el versículo 39, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, ¿sí? Él nunca estuvo demasiado ocupado con las multitudes, a fin de estar disponible para ayudar en todo tiempo de necesidad. Entonces, el versículo 39 dice, levantándose entonces Pedro, dice, fue con ellos. ¿Sí? Miren la disponibilidad. Podría haberles dicho, pero ya está muerta, ¿no? Seguramente le habrán comentado, entiendo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, dice, y cuando llegó, dice, le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas. Y ahí vemos una imagen, ¿no? Una imagen de lloro, de tristeza. Y dice, llorando y mostrando las túnicas de los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vaya, qué mujer más excepcional realmente. Pedro realmente vio cuánto amaban a esta mujer, ¿sí? Y qué pérdida realmente representaba para la iglesia en Jope la muerte de esta discípula, de esta hermana, de esta dama. Y, y realmente en esos tiempos, cuando leemos cuando leemos, perdón, el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y obviamente en las cartas a Timoteo, ¿no? A Tito y todo aquello, realmente vemos cómo era el cuidado de las viudas en ese tiempo, cuán serio se tomaba, ¿sí? El cuidado de las viudas, lo que ahora, bueno, no se da, ¿no es cierto? Entonces imagínate como en este tiempo hay muchas limitaciones para las viudas o los viudos, o para la tercera edad, como llamamos ahora, porque ya no es fácil encontrar un trabajo para esa edad. Y en ese tiempo también había limitaciones de empleos, ¿sí? Muchas personas sin recursos. Entonces, para que una discípula que realmente ayudaba a las viudas, pues fue un duro golpe, ¿no es cierto?, para esa iglesia, especialmente para las viudas. Por eso había mucho llanto, había mucho dolor por la pérdida de este hermano. Y, y si bien, pero hay algo que quizá quiero sacar en aplicación a lo que estamos estudiando. Si bien Dorcas no predicaba ni dirigía la iglesia recién nacida, pero su ministerio en la iglesia de Jope fue crucial para ganarse el cariño de todos y de Dios mismo. Imagínate, a veces no está uno preparado para predicar, a veces uno no está, no tiene eh, ese don que Dios da para enseñar, predicar, pero mira, esta mujer, ¿sí? Hacía lo que mejor podía hacer, es atender las necesidades en ese tiempo de los que necesitaban, proveyéndoles quizá vestidos, y en ese tiempo tener un vestido
era mucho, o sea, era algo grande, no es como en nuestros tiempos que tenemos 2, 3, 4, 5 mudas de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, mira, pero la disposición es lo que cuenta, lo que haces para los hermanos, lo que haces para tus hermanos en la fe. Entonces, eh, reitero, no es que uno va a recibir, el pastor va a recibir mayor posición o mayor galardón que un miembro de la iglesia. No es así. Todos, uno siembra, el otro llega, el otro cosecha, como dicen las escrituras. Tienes que entender eso. Todos somos un cuerpo, o sea, todos tenemos una función en común. Y aquí vemos cómo puede esto ayudarnos al estudio que estamos haciendo en la aplicación, ¿no? Vemos cómo es que realmente hay una disponibilidad de Pedro, ¿sí? Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese hombre que quizás estaba rodeado de mucha gente que quería escucharlo, que quería preguntarle, pero él tiene una disponibilidad. Y recuerden, en este tiempo no había pues autos, no había carros, no había, él tenía que caminar para ir de un lugar a otro lugar, pero su disponibilidad al dolor o a la petición de algún hermano, sí, él la tenía. Entonces, vemos realmente el otro lado de la moneda, para que tú entiendas, sí, no solo es predicar o enseñar la palabra, sino también vemos ese otro lado de disponibilidad. Reitero, ahora las situaciones son distintas, sí, ¿no es cierto? Las situaciones, a veces vuelvo a reiterarles, a veces uno no entiende realmente cómo era el andamiaje en ese tiempo, sí, en el sustento de ese tiempo, pero bueno, Dios siempre está ahí y no hay excusa para aquello y Dios siempre va a estar proveyendo de una u otra manera para que uno pueda eh, eh, hacer lo que el Señor te manda, ¿sí? Entonces Pedro no solo participaba, ¿sí? Él también exaltaba a Cristo, había disponibilidad en la vida del apóstol Pedro, pero también en el versículo 40 al 41 vemos a un Pedro muy devoto, él era devoto realmente, así como había visto hacer al Señor cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Él también hace lo siguiente. Fíjate el versículo 40. Entonces dice, sacando a todos, dice, ¿no? ¿Te acuerdas? Dorcas está en una sala y dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Sí? Una pausa aquí. ¿Te acuerdas lo que hizo Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo? Ahí está en Marcos capítulo 5, ¿sí? Talita Kumi, ¿te acuerdas? Sí, Talita Kumi. ¿No es cierto? De igual manera sacó. Ahora, yo me acuerdo alguna vez alguna enseñanza de un pastor pentecostal donde decía, ¿y por qué lo sacó? Decía, y él decía, porque los que estaban ahí no tenían fe para ser sanados, decía, ¿no? Y así que hay que sacar a aquellos que no tienen fe y no creen en la sanación, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, aquí no nos dice el texto, ¿sí? Pero entiendo, en la vida del apóstol Pedro, como en la vida del apóstol Pablo, no iría a hacer él una exhibición delante de la multitud que atrajera su atención hacia él, ¿sí? Y él, entiendo que él quería, a través del texto, puedo entender o discernir que él quería tranquilidad o estar tranquilo para orar, porque él era devoto, él entendía que el poder, sí, para resucitar, en este caso a Dorcas, venía de quién? Venía del Señor, o sea, él entendía eso, o sea, por eso él se puso de rodillas, dice, y oró, ¿sí? Porque él entendía que la oración reconoce la dependencia en Dios. Él entendía que la oración entiende que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, como dice Efesios 3:20, ¿no? Él tenía que entrar en comunión del Padre para poder manifestar este milagro. Realmente este es un milagro, ¿sí? Y recordemos, no todos hacen los milagros. A través del libro de los Hechos ya hemos estudiado, 16 personas están involucradas. Y es más, son en 6 eras, o sea, 6 épocas en toda la Biblia en los cuales se manifestaron los milagros. Y la última va a ser en el libro de Apocalipsis. Bueno, ya hemos estudiado en relación a aquello. Entonces, al terminar de orar, ¿qué hace Pedro? Pedro se volvió, dice, hacia el cuerpo de Dorcas, ¿no?
y dijo, Tabita, levántate, ¿sí? Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, dice, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Vaya, oye. La presentó. Sí, la presentó viva. O sea, para quienes la amaban, el gozo ha debido ser pues indescriptible. Imagínate. Bueno, aquí en este tiempo yo creo que todos salieran corriendo, ¿no? Pero en ese tiempo realmente debe ser algo indescriptible, ¿no? El gozo. Pero miren, vuelvo a reiterar, sin embargo, pronto se hizo evidente que Dios no las resucitó únicamente para beneficio de ellas o de la iglesia, ¿sí? Porque inmediatamente en el versículo 42 vemos aquí a un Pedro fructífero, ¿no? Y dice, esto fue notorio, dice, en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? No solo fue beneficio para la iglesia ahí en Jope, para las viudas, para las hermanas, sino que realmente el mayor propósito de Dios al resucitar a Dorcas se hizo evidente para ahora, pues realmente se hizo notorio, dice, en toda Jope. Y como dijimos anteriormente, Dios utilizó los milagros como señales que confirman que el Evangelio es verdadero. Y también los usó para autentificar a los apóstoles como sus mensajeros. Entonces, Dios usó la resurrección de Dorcas como una chispa para la salvación en toda la ciudad. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Hay un propósito, un tercer propósito, un cuarto, un quinto, y hasta el día de hoy nosotros podemos entender, vaya, realmente a través de ese milagro muchos creyeron en el Señor. O sea, obviamente dentro del contexto se habla de que se les ha hablado del Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, debido a la resurrección de Dorcas, ¿sí? Como lo que pasó con Eneas, muchos, dice, ¿sí? En Lida, por la sanación de Eneas, muchos se convirtieron al Señor. Ahora, en Jope, dice también que muchos, o sea, el versículo dice, muchos creyeron en el Señor. Y cuando decimos creyeron en el Señor, esta es una frase que se podría afirmar que convertirse al Señor, ¿no? Es una frase usada comúnmente en hechos. Es como decir, se han convertido al Señor. Es lo mismo que decir creyeron en el Señor. Es como un sinónimo de creer en el Señor. ¿Sí? Entonces, se convirtieron al Señor. Muchos se añadieron entonces al reino. En fin, entonces, no hay fe salvadora sin conversión, ni verdadera fe sin arrepentimiento y transformación. Amén. Estamos viendo entonces cómo las acciones del apóstol Pedro, ¿no? No solo él participaba, ¿sí? Él también exaltaba el nombre de Cristo en todas sus enseñanzas. Él siempre tenía disponibilidad para cualquier situación que se le presentara, ¿sí? Era un fiel devoto porque él siempre entendía que el poder de Dios, ¿sí? Que todo poder, o sea, todo lo que él podía, que él hacía, era simplemente porque él entendía que el poder venía de Dios y él solo era un instrumento de Dios, ¿sí? Entonces, y en el versículo 43, terminando ya el capítulo 9, y lo último que hoy enseñamos, ahí vemos una sexta, podríamos decir, un sexto elemento, y vemos a un Pedro que se encontraba libre de prejuicios. Fíjate el versículo 43, dice, Pedro, dice, se quedó en Jope un buen tiempo. Ahora, en casa de un tal Simón que era curtidor. Ya lo había mencionado hace un momento atrás, al inicio, ¿no? Este versículo, el 43, sirve como puente entre este pasaje y el relato siguiente en la conversión de Cornelio. Ahora, Pedro decidió quedarse, dice, en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. ¿Sí? ¿Por qué decimos que aquí Pedro se encontraba libre de prejuicios? Primero,
¿Te acuerdas que vino la conversión y la llenura del Espíritu Santo para los samaritanos? Pedro era judío, ¿sí? Y para un judío, sí, estar o convivir o tener comunión con un samaritano no era nada bueno, ¿sí? Porque un judío no era digno de tener un trato con los samaritanos. Entonces ya había perdido por ese lado, ese prejuicio que los judíos tenían de convivir con un samaritano. O sea, Pedro ya prácticamente ya había recibido a los samaritanos como parte de su familia, o sea, como hermanos en la fe. ¿Entienden? Ahora, cuando vemos el versículo 43, ¿sí? Vemos como que se rompe mucho más el muro que separaba. Cuando Pedro se queda en casa de un curtidor, ¿saben qué es, no? Un curtidor, aquel que agarra las pieles y hace, los curte, como su nombre mismo dice. O sea, los curtidores en ese tiempo eran tremendamente despreciados, ¿sí? Por la sociedad judía. En el siglo I eran tremendamente despreciados, ya que ellos trataban con pieles de animales muertos, y eso era considerado inmunda. O sea, y Simón, seguramente a Simón ni lo dejaban, o seguramente no lo dejaban entrar ni a la sinagoga, por ese mismo hecho. Pero sin embargo, aquí en el versículo 43 nos muestra a un Pedro, ¿sí? Que se queda en la casa de este tal Simón que era curtidor. O sea, uno dice, no, ay, ¿por qué ha puesto ese versículo? Parece irrelevante. Pero sin embargo, aquí muestra realmente cómo es que hay cómo cómo el creer en Cristo debe romper esas barreras, esos prejuicios que se tienen, ¿no? O que uno quizás se ha formado en su mentalidad. Sí, esto va a ir de menos a más, porque en el capítulo 10, la siguiente semana, si Dios así lo quiere, vamos a ver ya cómo es que se rompe mucho más ese muro que separa, porque ahí entran ya los gentiles a formar parte de ¿qué? De la iglesia, ¿sí? Si primero fueron los samaritanos, aquí vemos un ejemplo de un curtidor realmente que era menospreciado o despreciado por la sociedad judía por el mismo hecho de su labor, pero en el capítulo 10 vamos a ver cómo realmente vendría esa conmoción aún mayor cuando los gentiles irán a entrar a formar parte de la iglesia. Entonces se va a romper completamente esa barrera que hubo en ese tiempo, y vemos aquí que a un Pedro realmente libre de prejuicios más adelante, ¿no es cierto? Entonces entendemos en este versículo, y con esto terminamos el capítulo 9, realmente debe a nosotros hacernos entender realmente en este estudio del versículo 32 hasta el versículo 43, debe haber un cambio en en cuanto conocemos la palabra y en cuanto a nuestra nueva manera o retomar nuestra forma de ver el ministerio. Entonces, reitero, aquí hemos visto el otro lado, podríamos decir así, del ministerio que uno debe asumir. Por un lado está la enseñanza, la predicación de la palabra, ¿sí? Y por el otro lado debemos ponerlo en acción, muchas de esas enseñanzas que enseñamos, y tomando como ejemplo del apóstol Pedro, ser mucho más participativos, ¿sí? Debemos siempre, pero, exaltar a Cristo por encima de cualquier situación. Es Cristo, 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 solamente Cristo, ¿sí? En la medida de las posibilidades, siempre estar disponible, ¿sí? A la necesidad o al llamado de algún hermano o no hermano, un individuo que pueda pedirte ayuda, pero siempre enfocándonos en qué, en presentar el Evangelio, ¿ok? Una vida de devoción, hablo de siempre orar, tener esa comunión con Dios, entender que todo lo que nosotros podamos enseñar o practicar, siempre ser para dar gloria a Dios, ¿no? Y quizá nos va a llevar a tener una vida fructífera y ser, especialmente también, ser libre de prejuicios, ¿sí? Creo que no hay en nuestro caso en este tiempo. Y pues
vemos a través de esta enseñanza realmente estos elementos que no debe faltar en la vida de los hermanos. Oremos para terminar. Gracias, papito, porque nos muestras a través, Señor, de la vida del apóstol Pedro, que hay situaciones, hay acciones, Señor, que debemos de tomar, bendito Dios, conforme siempre a tu soberanía, a tu prerrogativa, a los medios, a, a las necesidades que podamos tener, bendito Dios. Te agradecemos por esta mañana, Padre, y gracias por permitirnos no dejar de seguir aprendiendo tu palabra. Dios mediante, Señor, la siguiente semana, pues entramos al capítulo 10, donde vemos, Señor, la expansión del Evangelio, ya no solo a judíos o a samaritanos, sino también a pueblo gentil, del cual somos parte en este tiempo, bendito Dios. Gracias, papito Dios, bendice a mis hermanos que están al otro lado de la línea, Señor, bendícelos, protégelos, Señor, esta semana, que también ellos, a través de la enseñanza de esta mañana, Señor, ellos puedan cambiar su forma o su perspectiva de vivir la vida cristiana, puedan ser más participativos en cuanto a las cosas del Señor, reitero, puedan haber mucha disponibilidad, puedan glorificar, Señor, a tu Hijo Jesús a través de enseñanza, Señor, siempre poner sobre todo, glorificar el nombre de Cristo Jesús. Padre, que estén libres de todo prejuicios, que no haya, Señor, ninguna categoría de personas para las cuales ellos puedan hablar, no importando su posición o su situación, pero siempre con prudencia, con sabiduría, bendito Padre. Gracias, papito Dios, te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.